Bueno, bueno, son las 11:40 y no ha llegado nadie, así que voy a esperar unos minutos a ver si llega alguien y si no, voy a comentar un par de cosas que pueden servirles de referencia después para consultar la clase, etcétera. Voy a esperar unos minutos. Bueno, ya son las 11:45, pasaron 5 minutos, así que voy a partir grabando algunas orientaciones generales sobre lo que fue la clase pasada, que no la hicimos producto del paro, pero ahora me gustaría que al menos quedara este material, cosa que ustedes lo pudieran revisar si es que tienen acceso a internet. Si no lo tienen, lo pueden revisar posteriormente cuando sea necesario. Y voy a partir pasando un dato.
que tiene que ver con una información de la universidad. Les voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Ahí está. Esta es la página de la universidad. Acá hay un banner, es lo primero que se ve, un llamado a los estudiantes de pregrado. El PROA está invitando a conocer las herramientas virtuales que tiene el campus virtual desde hoy día 23 de abril, que por cierto es el Día Mundial del Libro, así que es un día que a mí me pone muy contenta. Y llama a visitar la plataforma y acceder a los recursos que están disponibles en la Universidad de Acompaña. Y podemos acá al lado, cuando pinchamos el banner, se ve este comunicado que viene con un link directamente hacia lo que te están indicando. Lo estoy mostrando acá, en el pincha acá. Y te cuentan lo que están ofreciendo, que es el acceso al campus, cómo recuperar la contraseña, cómo participar en un foro, cómo entregar tareas, descargar la aplicación, porque todo este acceso no es solo por el campus virtual, sino que también vía la aplicación Moodle, que se puede bajar directamente al celular, comunicarse con el profesor, y entrar al foro donde vas a poder realizar consultas sobre el uso del campus virtual. Se los dejo ahí básicamente para que todos nos vayamos como interiorizando este proceso de capacitación virtual, no solo de la universidad, sino que el mundo, digamos, trae en estos momentos. Dejo de compartir, vuelvo. Bueno, la clase pasada hablamos sobre qué es la redacción general y para qué sirve. Es decir, la importancia que tiene escribir. La segunda clase abordaba las diferencias entre lo que es código oral y código escrito. Yo alcancé, antes de saber que había paro y todo lo demás, a subir la PPT de la clase y un documento adjunto que es una tabla comparativa entre las diferencias de código oral y código escrito, que ustedes pueden descargar. Esos dos materiales están allí desde ese día. Y también vamos a ver lo que es sintaxis y lo que es el tono. En la PPT también estaba incluida el cuadro comparativo que va en documento PDF, así que tienen el acceso por las dos vías, ya sea por la presentación de PowerPoint o por el archivo PDF que les subí. Espero que tengan un tiempito también como para poder ir desarrollando algunas de estas herramientas en la medida en las que les sea posible, que tengan acceso, etcétera, que van a quedar simplemente disponibles para que quien quiera las pueda tomar y pueda profundizar. La clase anterior, ahora voy entrando un poco en materia, dijimos que la redacción general no solo sirve para escribir, sino que se expresa en distintos ámbitos de la vida, desde el colegio, hablábamos un poco de lo que pasaba, la universidad, donde se va a evaluar su forma de escribir, hablábamos un poco de este tema del descuento de puntos en las evaluaciones por faltas de ortografía que tiene la universidad, y hasta el momento de buscar un trabajo u otros elementos de la vida social. Ahí hablábamos un poco de la socialización en términos de cortejo, de amistad, de generar redes sociales, la importancia que tiene como el lenguaje, referirse bien, hablar de una forma apropiada, etc. También hablamos del referente de la lengua española, la Real Academia de la Lengua, la RAE. Nos metimos a la página para poder ver un poco cómo funciona, había gente que se había metido antes a la página y que tenía un poco de experiencia de uso en la RAE, otros que no. Les pedí que escribieran un texto apuntando también a sus referentes personales, con lo que cerramos la clase después de conversar un rato sobre el referente de la RAE para nosotros, para Chile, para los países latinoamericanos, los países de habla hispana. Y bueno, les pedí que escribieran este texto apuntando a lo que eran ya sus referentes, no el referente general de la lengua, sino que sus referentes personales. Y pretendíamos la clase pasada quedarme un ratito más con ustedes revisando el ejercicio, yo saber cómo anduvieron en el ejercicio. Este era un texto diagnóstico. Mi idea en realidad era ver cómo cada uno y cada una expresaban sus ideas a través del formato textual. No me metí en los contenidos, solamente en el texto.
También quise corregir los textos y devolverles un primer feedback. La idea era ir acumulando feedbacks hasta el momento de una evaluación. Quienes lo alcanzaron a enviar, yo también antes de saber que había paro, alcancé a mandarles a sus correos la revisión de estos textos. Y al final de la clase me pretendía quedar con quienes quisieran responder dudas, etcétera. Esa puerta todavía está abierta, ustedes me pueden mandar un correo, podemos estar en contacto para yo devolverles, hacerles la devolución, el feedback de ese trabajo. Alcancé a hacerlo con un par de compañeros que afortunadamente tuvieron el respeto de la semana pasada entrar al sistema y avisarme que había paro. Así que eso fue súper bueno. Estoy mirando si es que se ha conectado alguien más y no se ha conectado nadie, así que entiendo que no voy a tener que seguir dándole los tips de esta manera. Otra cosa también para ir refinando como el mecanismo de entrega en términos como electrónicos digitales. Muchos hicieron el trabajo sobre una hoja de cuaderno, le sacaron una foto, me la mandaron, yo imprimí, corregí sobre eso, saqué una foto y envié. Para mejorar ese proceso, los que tengan, y solo los que tengan, los que no tienen no, hojas blancas de computador y puedan escribir sobre ellas, queda mucho mejor y más fácil la lectura y la devolución. Los que no tengan, no se preocupen, lo pueden seguir haciendo en sus cuadernos, no hay problema. La idea es que vayamos encontrando una forma, un modelo en el que todos como que nos podamos adaptar todos y todas a este sistema. Y en ese sentido, redacción general es un ramo súper personal, que tiene que ver mucho con cómo uno escribe, con cómo uno piensa, con cómo plasma ideas. Entonces, es importante ir leyendo, escribiendo, corrigiendo. Es un proceso natural que tenemos que ver cómo lo desarrollamos en las actuales condiciones. Pero bueno, sigo con la clase. El jueves antepasado les comenté un poco, y hoy día vamos a volver a eso, a la idea de que redacción general, el saber escribir y redactar, no solo ayuda a escribir textos. En realidad, algo hablamos sobre la clase pasada del orden, no sé si se acuerdan, pero tiene mucho que ver con cómo organizamos las ideas en nuestra cabeza y cómo las plasmamos en los distintos soportes. Es decir, cuánta claridad tenemos de lo que queremos comunicar y si somos capaces de traducirlo al público que queremos llegar. Bueno, en corto, y me imagino que esto ya lo saben, hay un emisor, un receptor y un mensaje. Esto es como de la teoría básica de la comunicación. Está en la presentación de PowerPoint el esquema. De todas maneras, igual se lo voy a compartir ahora. Ahí está la presentación de PowerPoint, donde vemos el emisor a un lado, no se ve mi mano, el emisor para este lado, mensaje acá, receptor allá, arriba el código, el canal, y mediando toda la comunicación, el contexto. Como les decía, este es el cuadro básico, sí, ultra básico de teoría de la comunicación, lo deben haber visto en muchas de las asignaturas, e incluso personas que no tienen estudios de periodismo, sino que están estudiando carreras afines, también lo ven porque es súper importante, es fundamental. Así que, sabiendo eso, básicamente la redacción general lo que hace es buscar la manera de codificar el mensaje de una forma, que es el código, que está arriba, que sea posible, entendible, traducible, legible, y que el receptor pueda interactuar con ese mensaje. Y la idea de este ramo es que aprendamos como muy en general, esto es redacción general 1, así que cómo nos podemos comunicar de distintas maneras. Vamos a ver la próxima clase lo que tiene que ver con las diferencias entre describir, narrar y dialogar, la importancia que eso tiene en la literatura, me encanta la literatura, hoy es el día del libro, la importancia que tiene en la literatura y la importancia que tiene para el periodismo también, porque para nosotros, bueno, hay una relación súper importante entre periodismo y literatura que vamos a ir trabajando a lo largo de toda la carrera y que es muy bueno que tengan en la mente, que tengan presente a la hora que están haciendo este ramo, redacción general, porque redacción general no solamente tiene que ver con escribir textos formales, sino que tiene que ver con escribir textos de todo tipo, y parte de las habilidades del periodista también escribir textos en distintos formatos, en distintos códigos, unos más serios, unos más literarios, unos que son muy objetivos y que pretenden describir la realidad y los hechos de una manera muy formal, y otros que ocupan más elementos estilísticos de literatura y de otras tips, otras formas de narrar y de contar de diversas áreas que ustedes también pueden utilizar.
Ahí estoy pensando, por ejemplo, en cómo hacer para lograr comunicación inclusiva, lenguaje de señas y otros tipos de formas de narrar que como periodistas deberíamos tratar todos de manejar para poder lograr que nuestros mensajes lleguen a la mayor cantidad de público posible. Entonces, dejo de compartir mi pantalla y seguimos. Queremos aprender a estructurar con claridad este mensaje, como les decía, de modo que el receptor lo reciba tal y como queremos que llegue. Y por eso hablamos mucho la vez pasada de lo pienso bien y lo escribo mal. Lo vieron allí en mis apuntes que tengo como base para contarles todas estas cosas. Es un libro que la idea era que alcanzáramos como a leer, revisar y todo. Cuando termine todo este proceso de COVID, ustedes van a poder acceder a la biblioteca y de consultar el libro. Es una muy buena fuente, porque es un libro de la Academia Chilena de la Lengua, que es parte de la lengua española, de la Academia Chilena de la Lengua Española, de la RAE, y ahí hay que detenerse un poco en cómo funciona, ¿no? La RAE tiene varias academias a lo largo del mundo, dependiendo del país donde está. Son 23 academias las que están conformando en la actualidad la RAE, de los distintos países, y la nuestra es la Academia Chilena de la Lengua. Está citado en el programa de lectura, como les decía, no es necesario para aprender a redactar, pero sí es un buen complemento, así que volviendo, cuando ya hayan tiempos en los que podamos salir a las calles con tranquilidad y la pandemia esté un poco más controlada, podrían acudir a la biblioteca y consultarlo porque, bueno, siempre es un buen referente. Mucha de la información que está en ese libro, de todas maneras, como les decía, está en internet, en la página de la RAE, porque la RAE tiene acceso al material de la Academia Chilena de la Lengua Española, o sea, tiene material de la Academia de la Lengua Española, pero tiene anexo, y ahí me aclaro, material también de la Academia Chilena, tiene parte del contenido del Diccionario Prehispánico de Dudas y una serie de materiales complementarios que es bueno que tengamos presente. Bueno, respecto a lo pienso bien y lo escribo mal, muchas veces pasa que lo que estoy pensando en mi cabeza lo saco de mí, lo pongo en el papel y lo termino escribiendo mal sin darme cuenta. Básicamente, como hablábamos la semana antepasada, es una cosa de orden mental, de redacción, porque no conocemos las reglas bien o los consensos para escribir, donde está, por ejemplo, la gramática y la ortografía. Pero no solo eso, también porque andamos muchas veces corriendo, porque no nos damos el tiempo para corregir. Corregir es clave en todo el proceso de escritura. Releerse es fundamental. Lo que pensé que era muy bueno, realmente me quedó tan bueno o no me quedó tan bueno como me surgió. Y hacerse la pregunta, sí, no, ¿por qué? Pero obviamente cuando uno anda corriendo eso es muy difícil de hacer. Entonces sí es súper importante que integren el proceso de corrección dentro de toda la escritura de texto. Y siempre cuando uno termina un texto hacerse esa pregunta, como lo que pensé, ¿lo logré poner aquí? ¿Quedó tan bueno como lo pensé? Si no, ¿qué falló? Yo le comentaba a uno de los compañeros que se quedó la clase pasada avisarme que había paro, que una buena estrategia a todo esto de poder combatir de alguna manera el tema de que por descuento, o sea, por falta de ortografía te hagan un descuento en notas y eso no termine como bajando mucho tu nota. Siempre como tip yo me daba como un espacio cerrando las pruebas para releer todo, dejaba como dividía el tiempo y dejaba un apartado del tiempo exclusivamente para la corrección y la edición de mi respuesta. Y bueno, eso se los dejo como tip porque creo que es muy bueno. Ayuda a darse cuenta cuando uno se está equivocando, está reiterando, a corregir faltas de ortografía que podrían ser décimas de una prueba, entonces no es menor. Bueno, vamos a seguir en este camino, y la idea es desterramos eso, de racionalizar y de tomar conciencia de las cosas para ver las diferencias entre el código escrito y el código oral. ¿Cuál es la primera cosa que le salta en la cabeza cuando pensamos como en código escrito y código oral? O sea, entre escribir y hablar. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, para eso tenemos una tabla. La idea era como ir revisándola con ustedes, compartiéndola, comentándola, pero bueno, te las cuento yo. Básicamente el mensaje es captado por medio del oído cuando uno habla, y eso yo creo que es como la principal diferencia. El mensaje, cuando tú lees un texto escrito, es captado por la vista, y como son sentidos distintos, tienen efectos distintos
en nosotros, en nuestra mente. Existe interacción entre el emisor y el receptor en el lenguaje oral, o sea, no solo lo recibo desde el oído, sino que también puedo responder de inmediato. En el lenguaje escrito no hay retroalimentación del receptor de ese mensaje. En el lenguaje oral hay presencia de recursos no verbales, o sea, cuando hablamos hay intensidad de la voz, hay un ritmo, hay un tono. Ahora mismo estoy, por ejemplo, hablando más fuerte que antes, porque no sé si se estaba escuchando bien mi micrófono. Y bueno, cuando uno tiene un lenguaje escrito, la presencia es de recursos verbales, que no hay cuando está el lenguaje oral. Y esos recursos verbales son tipografías, títulos, subtítulos, signos de puntuación, exclamación, organización de párrafos, varios elementos. En el lenguaje oral, generalmente el contenido del mensaje se refiere a temas generales, o sea, son temas más amplios. Acá hay varias generalizaciones en esta tabla, sí, ojo, porque no siempre es exactamente así, pero muchos de los factores que estamos listando son generalidades que se repiten y pueden marcar una tendencia. Generalmente el contenido en textos escritos se refiere a temas específicos. Esto no es excluyente que pueda haber un texto escrito que sea de temas muy generales, o que se hable oralmente de un tema muy puntual y muy específico. Por ejemplo, si nos metiéramos nosotros en sintaxis, ahora hay cierta oralidad, porque ustedes me están viendo cómo gesticulo, cómo me refiero, cómo pienso, cómo entono, cómo muevo la manito, no sé si se ve en la cámara todas esas cosas. Pero no es así cuando se está escribiendo. Entonces, el contenido del mensaje se refiere a temas generales en general en el lenguaje oral, pero si yo, por ejemplo, ahora a través de este soporte online que estamos utilizando para clases, me pongo a hablar de sintaxis específica y de redacción y de cómo separar las palabras y de cuándo tildar, cuándo no tildar, de la separación y los guiones, ya estamos viendo una materia muy específica. Así que como les digo, esto es un ejercicio general, pero normalmente cuando uno habla en tono más general las cosas, y cuando escribe va a puntualizar, a detallar y a referirse a temas específicos. El lenguaje oral es momentáneo, solo dura el instante en el que es emitido, y el mensaje escrito es duradero, se mantiene en un formato de libro, de revista, de paper, de lo que sea que tú estés escribiendo, incluso para cosas como redes sociales o Instagram, que tiene cierta instantaneidad, el, el texto escrito permanece. Estoy pensando en Instagram y estoy pensando en la diferencia entre una historia normal, un post normal de Instagram y una story, porque la story tiene un poco esta condición de lenguaje oral, que está escrito un tiempo y se va. Ahora, la diferencia es que el lenguaje oral es inmediato. Yo lo que dije hace 5 segundos atrás ya se perdió. La story te da un tiempo, un día. Pero es más parecido, o de alguna manera lo replica, ahí en este fenómeno en Instagram. Este punto es importante porque acá hay varias consideraciones respecto al periodismo. El lenguaje oral, la radio principalmente, tiene esta característica de que es momentáneo, que solo dura el instante en el que es emitido, y por otro lado podríamos hablar del lenguaje escrito, como los medios escritos, los diarios, internet, que se mantiene todo en un formato de libro, de revista, de publicación online, etc. Y tienen varias diferencias. O sea, en radio, si por ejemplo tú te equivocas hablando algo, cosa que suele pasar, uno pasa nomás. De hecho, muchas veces te dicen en radio que no te detengas en la corrección, porque se nota mucho la sobrecorrección. Entonces muchas veces te dicen, déjalo pasar, o una corrección muy acotada, como, quise decir perdón. Siempre te dicen que tratas de no decir perdón. Me corrijo, quise decir tal cosa, o pasar el error nada más, porque muchas veces, como además las condiciones en las que el público está escuchando, la audiencia está escuchando radio, también son condiciones bien efímeras. Voy en el auto, estoy haciendo otra cosa y tengo puesto los fonos, etc. Entonces, básicamente, eso se va también, como que hay cierta volatilizzación. Por supuesto, no con los errores serios, estoy hablando como errores de enunciación, ya así como errores en contenido es otra cosa, pero estoy hablando como de errores en la expresión del lenguaje oral.
Si uno, por ejemplo, cometiera ese tipo de errores en un texto escrito, en un diario, como que me equivoqué en una palabra, o no hice una separación cuando tuve que hacerlo, me quedé callado más tiempo del normal, etcétera, que sería básicamente como poner muchos reglones de separación, se notaría, se nota. Entonces la diferencia, una de las principales diferencias entre radio y prensa escrita tiene que ver con eso, con que hay que ser muy, 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 muy riguroso del lenguaje para la prensa escrita, y hay que tener también una forma de tratar los errores que es sumamente distinta para radio, que es ver cuándo es conveniente dejarlo pasar, ver cuándo es conveniente hacer una pequeña corrección, tener cuidado con no sobrecorregir, etc. Entonces, ahí hay un punto de diferencia súper importante que nos atañe directamente como futuros periodistas, si van a trabajar en radio o en medios escritos. Otra diferencia, por ejemplo, entre el oral, es que es espontáneo, es inmediato, no puede ser corregido una vez dicho, estás tan ligada a lo que hablábamos antes y lo que estoy diciendo ahora, mientras que el escrito es permanente y puede ser corregido las veces que sea necesario. Ahí, ojo, porque si estamos hablando de un medio de comunicación, puede ser corregido las veces que sea necesario hasta la publicación. La publicación le pone como una hora de corte o de cierre a ese proceso. El lenguaje oral puede ser más bien informal. Aquí nuevamente estamos en el plano de la excepción, porque si están en, por ejemplo, una presentación académica muy formal de un tema específico, una conferencia, el lenguaje que ocupe el ponencista probablemente sea muy, muy, muy formal. Pero, de nuevo, estos son generalizaciones que tienden a manifestar una tendencia, una generalidad, más que ser como incuestionable. Y en el escrito el lenguaje suele ser formal, suele ser mucho más formal que el lenguaje que uno ocupa para hablar. Incluso cuando uno escribe una carta, es incluso mucho más formal que como uno habla. Incluso si uno está escribiendo una historia en Facebook o en redes sociales o en cualquier red social, incluso en Twitter también, como que uno suele tener más cuidado con cómo habla las cosas, para evitar, por cierto, muchas veces que vengan los trolls y te digan, está todo mal escrito, no sirves, y las descalificaciones que se dan en Twitter, que es un espacio que se presta mucho para el odio también. En el lenguaje oral, muchas veces se utiliza un vocabulario que es más impreciso, como que me permito muletillas, este mismo que acabo de hacer, me lo permito en el lenguaje oral, palabras que son como propias locales de dialecto. Nosotros la clase pasada hablábamos del bacán, por ejemplo, garabatos, lógicamente. Y bueno, en el escrito muchas veces se utiliza un vocabulario muy específico para hablar o referirse respecto a un tema, pero si no es un vocabulario específico, al menos es un vocabulario mucho más correcto, más formal. En el lenguaje oral, el texto se crea a partir del contexto y de la situación en la que se desarrolla el acto comunicativo. Esto puede que suene como un poco más complejo, pero lo vamos desmenuzando. El mensaje se crea a partir de toda la serie de situaciones que están ocurriendo y la situación base en la que se da el acto de hablar, de comunicarse. Y el contexto es, por ejemplo, la situación en la que se desarrolla un acto comunicativo puede ser en la sala de clases, y el contexto puede ser con mucho sueño, porque los estudiantes están cansados y se quieren ir, o muy entusiasmados, o con ciertas tensiones. Entonces, lugar y contexto influyen profundamente en el lenguaje oral, y el lenguaje escrito es creado independientemente del contexto. Es como que se sacan esos dos elementos y se crea totalmente aparte del contexto que se presenta o que está representando el mismo texto. O sea, si el texto me está hablando de una sala de clases donde los alumnos están aburridos, no lo creé necesariamente en ese contexto. Puedo haberlo creado en mi casa muy entretenida, mientras me tomaba un cafecito, no sé, le hacía cariño a mi gato, o en una fiesta, o en lo que sea. O sea, son independientes. En el lenguaje oral se repiten continuamente las palabras utilizadas, que es el léxico. O sea, uno tiende a hacer repeticiones de las mismas palabras, ocupando palabras muy complejas. Entonces, yo, por ejemplo, digo muchas veces es muy importante que, importante,
o quiero recalcar que, recalcar. Y no me muevo tanto de esas dos palabras para transmitir una idea, pero si uno escribe un texto escrito, no debiera haber una repetición léxica o de palabras muy evidente, que era lo que yo les decía en la corrección de los textos. O sea, en una frase no puede haber 2 veces o 3 veces la misma palabra porque se hace demasiado evidente y molesta, genera ruido al lector, distrae, etc. En el lenguaje oral pueden haber omisiones de palabras, frases inacabadas, y en el lenguaje escrito no debieran existir omisiones. Frases siempre debieran estar completas. Entonces, las oraciones debieran tener un sentido, las partes debieran tener un sentido, la idea general del texto debiera tener un sentido. Pero, por ejemplo, yo creo que ya me ha pasado en este rato que empecé con una idea y no la terminé, o la interrumpí con otra cosa, o de frente no la terminé, y eso pasa mucho en el lenguaje oral, es súper normal. En el lenguaje oral también se utilizan interjecciones, modismos y muletillas. La interjección, ¿saben lo que es? Es esta clase de palabras de las lenguas naturales que no construye una parte de la oración propiamente, o sea, no es un sujeto, no es un verbo, no es un adjetivo, no es un predicado, sino que son palabras que expresan un sentimiento vivo, que es como cuando uno dice, ay, oh, guau, guau, o cosas así, que uno sabe lo que significan, o sea, guau, es como el tremendo asombro, y guau, o sea, guau, como, qué asco, y vienen asociadas a un significado, tenemos claro qué es, pero la palabra no lo dice, no lo manifiesta de ninguna manera. De hecho, en interjecciones también están palabras que ocupamos mucho. Si se dan un tiempo en pensar algunas palabras que ocupamos mucho, se pueden sorprender. Por ejemplo, hola, chao, y ojalá, ojalá, de ahí viene. Bueno, hola, chao y ojalá son interjecciones. En el lenguaje oral se ocupan muchísimo las interjecciones como conectores incluso para dar sentido a las ideas, etc. Y en el lenguaje escrito hay una reticencia de la utilización de todo tipo de modismos, interjecciones y muletillas. Y es súper importante, me quedé pegada pensando, ahí interrumpí el mensaje un segundo, es súper importante que detectemos cuáles son nuestras muletillas, que las sepamos, tanto a la hora de hablar para la comunicación oral o a la hora de escribir. A la hora de escribir es fundamental saber cuáles son el tipo de frasecitas que repetimos siempre, y a la hora de grabar un video para la televisión o para algún medio, etc., es muy bueno que sepamos cuáles son nuestras muletillas. Así que parte del trabajo que tenemos que hacer es ir identificando esas muletillas. Bueno, sigo. El lenguaje oral conlleva marcas dialectales, geográficas, sociales. Era un poco lo que hablábamos sobre que la lengua está situada en el tiempo y el espacio. Entonces, en el espacio están estas marcas dialectales geográficas que marcan distintas formas de hablar en distintas partes, incluso de un mismo país, o sociales, que tienen que ver con que una sociedad se comporta de una manera y otra sociedad no necesariamente se comporta así. Y el lenguaje escrito busca neutralizar, opacar, sacar, como que dejar muy en neutro todas estas marcas dialectales. Finalmente es una información referencial de parte del emisor, pero no debieran como verse. En el lenguaje oral, la información puede no estar bien estructurada y puede incluso ser poco rigurosa. Bueno, y eso lo vemos cuando hablamos, mucha gente como que incluso se las da como desavionda respecto a los temas, y tú les preguntas, bueno, en qué se sustentan, y te puedes dar cuenta en el lenguaje oral que no tienen idea. Y en el escrito la información siempre debiera estar bien estructurada y tener un orden lógico, y ahí la falta de rigurosidad se nota y se ve de inmediato. En el lenguaje oral se suelen usar oraciones simples y cortas, y en el escrito se pueden utilizar oraciones complejas y largas. Todo esto que estoy diciendo, y acá volvemos como a la relativización, porque por ejemplo las técnicas literarias no se siguen necesariamente esta regla. Estas de hecho no son reglas, son más bien como tendencias y generalidades, y los textos literarios o las obras literarias suelen romper, si ya rompen las reglas, las generalidades también pueden romperlas, entonces no se extrañan si parte de lo que estoy diciendo lo han visto de otra manera en otra parte, porque puede pasar sin ningún problema. Pero sí, cuando uno habla suele hablar como fácil
y cortito, transmitir la idea corta, salvo algunas personas que se dan muchas vueltas para decir las cosas. Y cuando uno escribe suele utilizar oraciones más complejas, y de hecho todos ustedes lo hacen, yo me di cuenta en los textos que me enviaron, que ocupan mucho como la frase entre coma. Bueno, vamos a ver ortografía puntual en algún momento para ver el uso de las comas, pero ahí hay una oración que se interrumpe a sí misma, eso es una frase entre coma, una frase que está al medio de una oración que tiene un sentido distinto al de la oración general, entonces tú podrías como tomar esa parte de la oración y sacarla, y la oración como cuerpo madre debiera leerse bien. Bueno, ya lo vamos a ver, pero sí, en el lenguaje escrito se suelen ocupar formas más complejas de comunicarse en términos de oraciones más enredadas y más largas también. En el lenguaje oral varía el orden de los elementos de la oración, y en el lenguaje escrito las oraciones tienen un orden que es más rígido, o debiera ser más rígido, que no significa que no se puede interrumpir con frases entre comas, recursos estilísticos, narrativos, etc., pero en general es más rígido. En el lenguaje oral también existe una entrega de información emotiva por parte del emisor. Por ejemplo, ustedes ahora pueden ver que yo estoy un poco incómoda haciendo la clase sola, y se me nota la incomodidad, pero en el lenguaje escrito puede o no contener elementos emotivos. Y si es que los contiene, estos se forman a través de recursos lingüísticos. Entonces, siempre, siempre cuando tengamos un lenguaje oral y estemos frente a un otro, hay una información emotiva, una carga emotiva, salvo que estés hablando con un psicópata, no sé, me voy a plantear ese caso, pues se supone que no tienen emociones o no las expresan, muchos de ellos, bueno, en fin, ahí me hice un loop mental. Pero debiera siempre existir una entrega de información emotiva por parte del emisor, y en el caso de los textos escritos, normalmente no hay elementos emotivos, normalmente son textos racionales, muy escritos desde la cabeza, y si es que hay elementos emotivos, en un cuento, en un diálogo, en una historia, en un texto literario, se forman a través de recursos lingüísticos que son el uso de exclamación, interrogación y otras formas de manejar los textos, el léxico y las órdenes oracionales y otras cosas, las mismas interjecciones que hablamos hace un rato, que son lo que te permiten mostrar las emociones. Bueno, todo esto, como les contaba, lo tienen tanto en la tabla de PDF como dentro de la misma PPT. Así que pueden acceder por los dos canales, además de que yo me di el rato como de ir contando algunos de los elementos. Me habría gustado como poder conversarlos más, pero bueno, si tienen dudas en adelante, me consultan, lo conversamos, etc. Ahora voy a pasar a la otra parte de la clase, que es la sintaxis, que tiene que ver con la oración, el párrafo y la coherencia textual. Volvamos atrás. ¿Recuerdan que vimos un poco la historia de la RAE, así bien a rasgos generales, pero vimos un poco la historia, cuando se formó, dijimos que era en el siglo XVIII, y yo les pregunté, o sea, les fui nombrando algunas partes, algunos hitos relevantes. Ahora la idea es preguntarles si se acuerdan cuáles eran los dos principales textos que publicó la RAE en su origen. Y bueno, eran dos, la ortografía y la gramática, que fueron cerca del 1740, los dos textos aproximadamente. ¿Qué es la gramática? Bueno, es el estudio de las reglas y principios que gobiernan el uso de las lenguas. También es la organización de las palabras dentro de las oraciones y otro tipo de órdenes, que se llaman constituyentes sintácticos, pero órdenes de la oración, de acuerdo a un conjunto de reglas y principios que gobiernan el uso de una lengua determinada. Así cada lengua tiene su propia gramática. Básicamente tiene su propia forma de ordenarse. Clásicamente el estudio de la lengua se divide en 4 niveles. El nivel fonético-fonológico, que es la lengua hablada, que probablemente lo van a desarrollar mucho más en comunicación oral. El sintáctico y morfológico, que tiene que ver con el orden de la oración, la estructura interna de las palabras, básicamente. A ese nos vamos a dedicar en esta clase. Al léxico semántico, el léxico son las palabras, como les dije hace un rato, entonces esto es las palabras que componen un lecto es un idioma,
Y semántico tiene que ver con sema, que significa sentido. Y por último, la parte pragmática, que es cómo el contexto influye en la implementación del significado. O sea, en la práctica, como cuando uno habla y está todo el contexto, el lugar, la situación, la persona con la que está hablando, las relaciones entre las personas a las que está hablando, el tiempo, el espacio y una serie de elementos contextuales, va a influir en cómo cambian y se leen, se entienden esos significados. Entonces, vamos a la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Es la forma en la que se combinan las palabras para entender bien lo que se quiere decir. Tiene varias partes. Es la base sintagma, núcleo, que es el núcleo regente, y el adyacente, que es lo que es regido. Pero no nos vamos a detener demasiado como en la matemática de la sintaxis, que la sintaxis es sumamente matemática, y la descomposición de todas sus partes y todo lo demás. Lo que basta es entender que es la forma en la que se combinan las palabras para entender bien lo que uno quiere decir. En suma, en una oración, la sintaxis establece como el orden en el que debe ir el sujeto, que es quien ejecuta la acción, el verbo, que es la acción, y el predicado, que es lo que se afirma o niega del sujeto que es parte de esa oración. Estaba pensando en la palabra predicado, y me acordé como del dicho del cura Gatica, que predica pero no practica. Y eso porque predicado viene de predicar. Predicar es lo opuesto a practicar. Entonces, nada, me acordé del origen de la palabra. Y básicamente para que sepan que predicar es lo que se dice de alguien o algo. Por eso se llama el predicado. Estas tres partes, son indispensables para que la oración tenga un sentido. ¿Y qué pasa? Que muchas veces las cambiamos de orden o complicamos el camino lógico con otra información, como la frase entre comas que les comentaba. Por ejemplo, hay como una frase ahí, la voy a leer desordenada. Resfriado me habría la lluvia mojado con si me hubiera. Esa es una frase que uno le puede ordenar claramente en si me hubiera mojado con la lluvia, me habría resfriado. Entonces, ahí, por ejemplo, se ve claramente la importancia de la sintaxis correcta, que vaya el sujeto, el verbo y el predicado en orden para poder entender de mejor manera la oración. Muchas y muchos escritores, y a todo esto de la excepción a la regla, especialmente los poetas, juegan con la sintaxis, la van alterando para crear diversos efectos. O sea, para jugar con los conceptos, añadir como musicalidad y ritmo a la oración, por ejemplo en las rimas, o lograr una determinada estructura. Para eso hay que conocer bien las reglas, los acuerdos, los consensos. Por eso siempre vuelvo, entre paréntesis, ya lo saben, pero no está de más repetirlo, a la RAE, para que conozcamos muy bien cuáles son los acuerdos y los consensos que rigen nuestra lengua y cómo podemos jugar, si en algún momento queremos jugar más plásticamente con ellos y nosotros darles una forma. Lo primero, entonces, lo más básico es distinguir las oraciones de los párrafos. ¿Qué creen que es mayor y más amplio? ¿Una oración o un párrafo? ¿Párrafo? Bueno, los párrafos son aquellos que están separados por punto aparte. Son muy fáciles de identificar en un texto porque comienzan con una mayúscula y terminan con un punto aparte. En la PPT yo les puse un dibujo para identificar los párrafos. Se los voy a compartir ahora. Ahí está. Está el modelo de la estructura del párrafo, así se ven normalmente. Entonces acá hay dos párrafos separados por sangría, que es esta partecita que está como un poco corrida al inicio de cada párrafo, separados por punto aparte, dos párrafos. Si ven, es súper clara la estructura, entonces es muy sencillo poder reconocer los párrafos. Las oraciones son lo que está adentro de los párrafos, por ende, conforman una idea completa y se componen de sujeto, verbo y predicado. O sea, la oración es una unidad sintáctica, ocupando la palabra sintaxis, es una oración sintáctica con un sentido completo. Una expresión breve, o podemos verla también como una cadena de ideas cortita, pero que tiene sentido en sí misma. El párrafo, por otro lado, es una unidad más
amplia, formada por un conjunto de oraciones, y podríamos entenderla como una cadena de sentido más larga. En textos de más largo aliento, luego van a venir los subtítulos, por ejemplo, que organizan el sentido de varios párrafos, y después los capítulos, que organizan el sentido de varios subtítulos. ¿Por qué es importante todo esto? Para el último elemento de la clase de hoy, que es dar coherencia textual. Es necesario que las diversas ideas que constituyen un texto, tanto las ideas principales como las secundarias, que estén vinculadas de una forma lógica y eficaz, de modo que el lector pueda identificar el sentido total del texto. La coherencia entonces es fundamental y es lo que estamos buscando. Cuando yo les hablo como de orden mental, en el fondo les estoy hablando de cómo organizamos las ideas para poder generar esa coherencia textual. Hay dos tipos de coherencia que siempre hay que identificar, dos, la global y la coherencia local. Porque yo puedo decir algo sumamente coherente en un sentido como universalista y que todos me entiendan, ocupando una lengua muy correcta, una forma de hablar muy universalista, y puedo decir algo que solamente se entienda en un pequeño contexto local. Puedo ocupar con mucho dialecto, mucha muletilla, de manera que alguien que es extranjero no entienda en lo absoluto de lo que estoy tratando de decir, o puede ser igual, estoy pensando aún más local, puede ser muy micro local, por ejemplo, jergas que hay en lugares específicos. Ahora se me ocurrieron las cárceles. Lo más probable es que, o los codas de los ladrones. Lo más probable es que si los escuchamos hablar, va a haber muchas cosas que no vamos a entender o que no nos van a resultar. No solo no las entendemos porque no entendemos el léxico, el código y el canal, sino que tampoco entendemos como la coherencia textual, cómo se articulan esos sentidos en un sentido más global. Entonces hay que considerar estos dos tipos de coherencia, la global y la local. Bueno, también hay una coherencia que es macrotextual, que está relacionada a la cohesión, que es una coherencia microtextual. Es decir, esto tiene que ver con cómo se ligan las ideas y planteamientos a lo largo del texto. La intención finalmente, sin complicarse tanto como con lo macro, lo micro y qué sé yo, es que puedan construir textos que sean claros y coherentes, y lo que estamos viendo hoy, lo que les estoy tratando de entregar, son guías para poder ir organizando las cosas y ir organizando las ideas y que puedan reconocer cada una de las partes para después ejecutarlas ustedes también. La última parte de la clase tiene que ver con el tono. Vamos a pasar a eso. El término tono tiene diversos usos y significados. El más frecuente es el que está vinculado a los sonidos. En el campo de la acústica, por ejemplo, el tono es la propiedad de los sonidos que permite ordenarlos en agudos y graves, según su frecuencia. Esto es como según la longitud de la onda. Pero si algún compañero se inspira, por ejemplo, que me pasó leyendo alguno de sus textos en la música para escribir, es totalmente válido, porque en el fondo lo que hace cuando escribe es que está pensando en tonos, aunque no lo sepa. Está sintiendo, poniendo sus emociones en una frecuencia vibratoria y reflejando eso en un texto. Sí suena como complejo, pero sí, lo hacemos inconscientemente. Y es súper válido, es normal, mucha gente también lo hace. Los poetas tienen, por ejemplo, se dice, un muy buen sentido del ritmo y del tono. Por eso las rimas, por eso las palabras y las oraciones suenan bonitas cuando las lean. Y una cosa que tenemos que evitar siempre en redacción general, y yo soy bien enfática cuando las leo, es en una cosa que se llama cacofonía, que es como la repetición molesta de sonidos. Por ejemplo, y lo hacemos mucho, cuando decimos sion, sion, sion. La estructuración de la oración es parte de la impregnación del sentido. O sea, sí, puede sonar súper docto y académico y todo lo demás, pero suena muy mal. O sea, y además cuando la gente habla así da como sueño. y además cuando uno lo lee así, da como, wow. Entonces la cacofonía es algo que hay que tratar de evitar. La gente lo ocupa mucho con los sion y con los ando yendo, los gerundios. Vamos a tener una clase también como de gerundios y adverbios para ver esas cosas. Pero son como, estaba cantando mientras iba mirando cómo él iba paseando a su perro.
hay que evitar todas esas formas. No solo la repetición de palabras, sino que también la cacofonía. Bueno, vuelvo al tono. El tono refleja la actitud que un autor o un narrador, pues ya hablando de lo literario del narrador, tiene hacia un tema o un personaje en particular. El tono puede ser, por ejemplo, indiferente, cordial, brusco, agresivo, burlón, irónico, sarcástico, humorístico, filosófico, solemne, ponderado, alegre, bueno, un millón de tonos. En el periodismo también son súper importantes los tonos. ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser los tonos más importantes en el periodismo? Yo pregunto como si estuvieran y tomo té así como esperando que me respondan, pero bueno. El tono informativo, el tono opinativo, el tono crítico, por ejemplo, son muy importantes. El tono interpretativo, que raya un poco como con el tono educativo. Cuando yo presento una interpretación, tengo que mostrar un elemento y otro elemento y unirlo. Entonces, a veces en ese tono hay un sesgo como educativo. Un tono más relajado, más jovial, por ejemplo, para los temas de entretención en el periodismo. Ese tono relajado o jovial o alegre lo tienen, por ejemplo, las narraciones de fútbol muchas veces. Aunque he visto que hay narraciones de fútbol con un tono no tan relajado y muy crítico. Bueno, y finalmente el tono científico, para el periodismo científico, para los textos que requieren como que se ponga atención y especial consideración en los datos, se ocupa un poco este tono científico, que no necesariamente significa estar hablando de ciencia, sino que me pongo en un tono de vamos a analizar las cosas. Bueno, jugar con los tonos es una gran herramienta que tenemos en el periodismo, una gran herramienta que tenemos en el periodismo. Sobre todo cuando podemos escribir textos libres, porque bueno, si nos dicen hay que escribir un texto de opinión, bueno, el tono opinativo como que va a estar. Pero igual podríamos jugar con eso. Ojo ahí. Siempre como una herramienta del periodista es ver cuál es el tono adecuado o con qué tono quiero llegar a mi audiencia. Así que, bueno, con eso cerramos como los principales elementos de la clase de hoy. Estoy viendo la hora. Si alcanzo, les voy a dejar los 5 tips y vamos a volver a ellos a lo largo de las clases o del tiempo que vamos a compartir juntos y juntas. Pero son como los principales tips y cuando ustedes ponen así como en Google redacción general 1, no, redacción general, o redacción incluso, aparecen siempre como 5 palabras o esquemas. Las 5 palabras, o a veces son 7, o a veces son 10. Pero bueno, yo acá seleccioné 5, que me parece que son súper importantes y que vamos a volver a ellos. Y ellos son como las 5 claves de la redacción para que hagamos una suerte de mnemotecnia y las tengamos siempre presentes. Que cuando escribimos textos estos deben ser breves, sencillos, claros, precisos y revisar, como les decía al principio. Revisados, corregidos. Entonces, ¿por qué breves? Los textos deberían ser un poco como la paja del campo. O sea, hay textos que si son como paja, con mucho aire y poca sustancia, como la pajita para las cabras, se pierden de alguna manera. Los textos deberían ser lo más breves posible en ese sentido. No sé si se entiende lo que estoy queriendo decir, pero hay textos que uno lee y es como que están llenos de aire y no dicen nada. Estoy pensando en algunos discursos de políticos que he escuchado este último tiempo. Bueno, esos son los textos que son como paja, como la paja de las cabras, como que mucho aire, poca sustancia, no dicen nada. Los textos deben ser breves, no es necesario hablar tanto para transmitir una idea. Entonces siempre entre menos, bueno, y de ahí la típica frase de la redacción o de la escritura y de muchas cosas, que menos es más. Entre menos palabras ocupes, y hay un principio que se llama el principio de economía universal del lenguaje, que es un principio de la RAE y de otros
academias de la lengua de distintos países. Entre menos palabras tú ocupes para decir alguna idea o cosa, mejor. Ahí sí hay que tener cuidado con lo que, por otro lado, es como el exceso de brevedad, que es el estilo telegráfico, que es como decir solo lo justo y necesario, mínimo, y que puede sonar muy incómodo, como cuando uno quiere sacarle información a un amigo y le dice, o a una pareja, o a un familiar, y le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te fue hoy día? ¿Bien? Bueno, ahí te está diciendo lo justo y necesario, que está bien, no te está diciendo más que eso. Y eso es un estilo muy telegráfico y hay que evitarlo en los textos, ¿sí? Pero por otro lado, más vale pasar por breve que por verborreico, que significa hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y no decir nada. Así que la brevedad finalmente es uno de los elementos clave. El otro es la sencillez, hay que evitar las palabras rimbombantes, todas estas palabras como complicadas. Bueno, lo veíamos un poco con el tema de las reiteraciones, cuando la gente quiere escribir como serio y culto y informado, recurre mucho al sion. Esta situación, esta acción, o al ando, yendo, y una en la que más ocupa es el mente. Sincrónicamente me he dado cuenta que intelectualmente nuestros estudios no pueden estar más nutridos, etcétera, para no hacer yo pajita molida. Pero sí, la gente ocupa mucho el mente para como darse un tono de importancia. Y hay que tener cuidado con las palabras rimbombantes, ocupar palabras muy complejas también, como palabras muy complejas que muestran que tienes un gran vocabulario, un gran léxico, pero que no necesariamente hacen que tus textos sean entendibles. Entonces es mejor decir, hay mal tiempo, que las inclemencias de la climatología. Bueno, todo depende del contexto, porque si te están pidiendo en un contexto que seas rimbombante, puedes ocupar todo tu arsenal de palabras extrañas que destacaste en el diccionario y que tienes por ahí dando vuelta en tu mente. Va. Textos claros. Se consiguen con... La claridad básicamente se consigue con el orden. Y tiene que ver con la sintaxis que hablábamos al inicio. Entonces hay que reordenar las frases de forma en la que el texto se entienda. Por ejemplo, acá tengo como anotada una frase, y es un líder que, incluso en los momentos más críticos, cuando todos le abandonaban, supo por encima de todo creer en sus ideales. Si se fijan, esta es una frase que tiene mucha frase entre comas. Es un líder que, coma, incluso en los momentos más críticos, coma, cuando todos le abandonaban, coma, supo por encima de todo, coma, creer en sus ideales. O sea, hay una frase entre comas dentro de otra frase entre comas y hay un encadenamiento de frases entre comas. Mejor escrita podría ser: es un líder que supo creer en sus ideales por encima de todo. Lo hizo incluso en los momentos más críticos, cuando todos le abandonaban. Hay una diferencia súper importante no solo en la cantidad de comas que ocupas, sino que también en cómo entiendes la idea. Si estás distraído, estás haciendo otra cosa, estás leyendo rápido y todo, en la primera frase te vas a perder. En la segunda frase va a llegar la información de una forma más directa, más frontal. Entonces, nada, hay que tratar de hacer los textos menos abstrusos, ocupando palabras más complejas, eh, menos difíciles de entender, dicho de otra manera. Y bueno, textos precisos. También hay que tener claro lo que se quiere expresar, que las oraciones admitan una sola interpretación, o dos en el peor de los casos. Ojalá una, siempre una, traten de pensar en una. Porque las oraciones que tienen más de una interpretación son súper complicadas en la vida diaria, como para discutir. Son súper complicadas en la política, porque entonces no dije esto, quise decir esto otro, la típica de las letras chicas, por cierto, de los textos legales, que admiten más de una interpretación y es muy complejo. Hay que tener muy claro lo que se quiere expresar y que el camino sea lo más corto, lo más derecho posible. Por ejemplo, la primera ministra afirmó que no dimitiría,
como le pedían muchos miembros de su partido. Ahí yo había preparado esa otra frase como para comentárselo. La primera ministra afirmó que no dimitiría como le pedían muchos miembros de su partido. Y ahí la pregunta es, ¿qué le pedían? ¿Que dimitiera, renunciara, o que no renunciara? La primera ministra afirmó que no dimitiría como le pedían muchos miembros de su partido. Complicado, ¿ven? Porque ahí hay una frase que puede significar más de una cosa y que puede significar de acuerdo a lo que el oyente quiere que signifique. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, y finalmente la revisión, como les decía, siempre hay que leer, releer, lo que sea. O sea, no solamente las pruebas, como les decía al principio, para evitar que tengan descuentos por falta de ortografía, sino que los textos que voy a publicar, yo por ejemplo escribí un libro, cada vez que lo leo soy muy rigurosa en ver dónde puede haber algún problema de puntuación, de acentuación, una falta de ortografía, una idea engorrosa, etc. Pero claro, tiene una edición y si no tendría que estar sacando miles y miles de ediciones. Pero sí, siempre hay que revisar. Desde las pruebas, libros, por eso salen las segundas ediciones de los libros, entre paréntesis, vienen con muchas de esas correcciones y contenido adicional. Hasta como, no sé, desde un tweet a la tesis doctoral, en verdad. Porque, bueno, como les comentaba hace un rato, a veces uno escribe mal un tweet y vienen los trollers a decirte que no te pueden tomar en cuenta porque escribes mal. O porque mucha gente invalida mensajes completos por cómo está escrito. Entonces, si no queremos ser invalidados, más vale revisar. Y bueno, finalmente porque 4 ojos siempre ven más que 2. Entonces, para revisar, otro tip, es bueno revisarlo uno, porque a veces uno lee, relee, lee, y sigue pasando por alto cosas. Y entonces cuando a veces uno se los pasa a otra persona, que viene como con la mente más fresquita y que no ha estado dándole encima al texto, esto no se puede hacer en las clases, o sea, en las pruebas, pero se puede hacer cuando uno va a publicar. Es súper bueno hacerlo cuando uno va a publicar, que si viene una persona que viene más fresquita, lee el texto y va a tener mucha más facilidad para poder encontrar los errores y filtrarlos. Y por eso es que los equipos de redacción periodística, de los diarios, de las radios, de las salas de prensa, no sé si hay todavía, no, sí, hay todavía, pero debieran haber editores que no solo tienen que ver con definir la pauta diaria de los temas que se va a tratar, sino que también ser esos pares de ojos adicionales que te están ayudando a corregir tu texto y a filtrar cualquier tipo de error, porque en esos casos no solo te afecta a ti, sino que también afecta a tu medio. Bueno, con eso finalizamos la materia de hoy, que esto más que una clase propiamente tal era como dejarles grabado mi clase para que la puedan ver, la puedan escuchar, me puedan preguntar, puedan ir aprendiendo, puedan ir tomando nota, puedan ir avanzando los que les interese hacerlo. Vamos a seguir viendo todos estos contenidos dentro de clase, muchas cosas que se van a reiterar, yo reitero harto, así que no se preocupen para cuando volvamos como al aula, ya sea virtual o presencial. Ahora, al final del PowerPoint de la sesión 2 hay un ejercicio en que se los voy a explicar ahora. Todos pueden hacerlo. Hay dos modalidades en verdad, porque es un ejercicio que tiene que ver con cámara, así que yo dejé dos opciones, camarita de celular me refiero, para si alguien no tiene cámara de celular también lo pueda hacer. Y si alguien no tiene cámara de celular, se comunica conmigo y yo le cuento cómo puede hacer el ejercicio. Pero la idea es que ojalá lo puedan hacer con cámara porque es mucho más fácil para constatar las diferencias para la finalidad, digamos, pedagógica del ejercicio. La idea es que se graben a sí mismos un video de 30 segundos a 1 minuto máximo de tema libre usando código oral, o sea, hablando, que es un poco lo que yo he estado haciendo frente a la camarita. Bueno, luego van a construir un texto sobre el mismo tema de máximo una plana. Y la idea es que ahí reflexionen como las dificultades que tuvieron a la hora de enfrentarse
a una cámara de celular o un texto oral, una grabación, contra las dificultades que tuvieron a la hora de sentarse a escribir. Y también las facilidades, ¿por qué no? Porque escribir y hablar tienen distintos formatos y puede que hayan personas que tengan más competencias para uno y otros que tengan más competencias para otro. Entonces, ahí la idea es que ustedes vayan conociéndose a sí mismos y mismas, conociendo qué les es más fácil, qué les es más difícil, qué les cuesta, qué se desenvuelve con más normalidad, etc. Entonces, escriben este texto, el tercer texto, después de reflexionar, que más que un texto podría ser, por ejemplo, un punteo. O sea, diferencias, me fue más fácil aquí, me fue más fácil allá, me fue más difícil aquí, más difícil allá. Y me mandan por correo todo, o sea, el video de 30 segundos, el texto, que es el texto del mismo contenido que el video, y finalmente el punteo o el textito que escribieron respecto a sus dificultades y facilidades a la hora de grabar. Mi correo ya lo tienen, pero igual se los repito, es paula.currea.a@gmail. Y si alguien no tiene camarita de celular y está viendo esto y quiere hacer el ejercicio, me escribe. Yo le voy a dar las indicaciones para hacer un ejercicio que puedan hacer, que responda a los objetivos de la clase también, pero que lo puedan hacer sin camarita. En el aula virtual dejé una presentación de Power que no tiene nada que ver con lo que he hablado, sino que es más un adelanto de la clase que viene, por si también desde ya la quieren ir revisando y viendo para que puedan llegar a la clase de pronto con el tema como ya más leído y estudiado, para que no sea tan como de la nada, que tiene que ver con, como les decía, la diferencia entre describir, narrar y el diálogo, que tiene que ver también un poco más con lo literario, pero vamos a ver cómo se ocupa en el periodismo también. Así que con eso básicamente estoy cerrando hoy día. Ojalá puedan ver esto y les sirva como apunte del ramo. Sigo atenta como a todas las dudas y las consultas por mail, a través del aula virtual, entendiendo también la situación de los compañeros que tienen problemas de conexión o que tienen situaciones complicadas, ¿verdad que sí? Y todos dándonos, como les decía siempre, les digo, un tiempo de adaptación a este proceso online, y ante todo lo que está pasando, vamos a ir esperando a los compañeros para también avanzar en la materia, pero todo el que pueda ir adelantando, metiéndose y todo, es un trabajo que es bienvenido y que es por su propio bien. Así que cerramos. Un abrazo, nos vemos el próximo jueves y espero que puedan lo más posible conectarse a aquellas personas que están teniendo problemas. Que estén muy bien.